Bueno, Ahí está. perfecto. Excelente. Bien. A ver, estoy viendo. Bueno, somos unos cuantos. A ver, ¿cuántos somos? 37. Buenas tardes. Bien. Bueno. Bueno, vamos a ir comenzando. Buenas tardes a todas y todos. Teniendo primero disculpas por la semana pasada, que tuve que suspender la clase. En principio, como les había comentado, la idea es que tengamos todos los martes en este horario de forma recurrente y fija nuestra clase de teoría constitucional. Y bueno, vamos a utilizar este mismo ID de Zoom para de acá hasta, digamos, todo el cuatrimestre. Bien, espera un segundito que voy a deshabilitar acá lo que me está haciendo ruido. Así podemos... Un segundo. Bien. Perfecto. Y estamos... Gracias. Perfecto. Bien. Bueno, muy brevemente me presento, soy Francisco Marifi, soy ayudante en la cátedra del doctor Jiménez de Teoría Constitucional. Saben que nuestra materia se divide en dos partes, las cuales, digamos, también, digamos, metodológica y prácticamente las dividimos como lo que sería el primer parcial y el segundo parcial. Para esta primera parte, yo tendré a cargo las bolillas 2 y 3, o puntos 2 y 3 del programa. El primero de ellos, relacionado, ahora lo vamos a empezar vamos a introducir en esta clase de hoy, relacionado principalmente con lo que es el concepto de democracia constitucional, la cuestión del Estado constitucional argentino y la relación entre Estado e Iglesia. Y después luego la bolilla 3 la vamos a dedicar a la cuestión relacionada con el principio de supremacía de la Constitución. Dos puntos trascendentales para la materia, y no solamente para la materia, sino para entender un poco también la carrera en sí misma. Por lo general ya les habrá pasado, pero en general es cierto que la mayoría de los profesores suelen intentar considerar que su materia es la más importante, y llevan siempre, digamos, aguas para su propio molino. Pero la verdad es que, digamos, teoría constitucional es una linda materia, no es una materia ni muy extensa ni muy compleja, pero seguramente, sin riesgo de equivocarme, les puedo afirmar que con teoría constitucional van a tener una visión orgánica y sistemática de lo que es el sistema jurídico y político argentino. Realmente les recomiendo que digamos, le presten atención a esta materia, porque realmente les va a brindar unos contenidos y una visión del derecho, y sobre todo, más que del derecho, yo creo que el derecho constitucional lo que nos permite es hacer digamos, un paso, digamos, hacia atrás y mirar, digamos, ¿no? En perspectiva todo lo que es el ordenamiento jurídico, ¿no? El sistema, como les decía, político y jurídico del Estado argentino. Más allá de eso, además, por desarrollar principios fundamentales que les van a ser de mucha utilidad para el estudio de derecho y para aquellos que vayan a ejercer o desempeñarse en el ámbito jurídico, ya sea en el ámbito de lo que es el Poder Judicial o como abogado de la matrícula. Bien, hoy vamos a hacer una introducción, una breve introducción a lo que es el punto 2 o la bolilla 2 del programa.
En esta bolilla nosotros vamos a analizar tres cuestiones fundamentales. En primer lugar, el concepto de democracia constitucional, ahora luego lo vamos a tratar de desarrollar un poquito. En segundo lugar, las características del Estado constitucional argentino. Y por último, también vamos a desarrollar la relación entre Estado e Iglesia. Reitero, democracia constitucional, características del Estado constitucional argentino y relación entre Estado e Iglesia serían esos tres cuestiones, tres puntos, esos tres pilares que vamos a desarrollar en este punto 2 del programa. Antes de empezar a abocarnos a los contenidos, primero señalar que esta va a ser una clase introductoria, vamos a desarrollar unos conceptos, y luego en las clases que siguen vamos a ir desmenuzando, precisando algunos de estos conceptos. Yo siempre reitero a los alumnos de teoría constitucional que háganse al hábito de tener siempre a mano la Constitución, de tener una Constitución escrita. Hoy, y mucho más en los tiempos que corren, solemos tener, digamos, optar siempre por los formatos digitales, pero más allá bueno, obviamente de las posibilidades, es importante dentro del, digamos, desde una metodología y también desde un hábito de estudio y que luego se va a trasladar también al desarrollo profesional de todos ustedes, utilizar la norma, tener la norma a mano, sea un código, sea el Código Civil, sea el Código Penal, sea el Código Procesal, sea la Constitución Nacional. Habitúense a tener en papel la Constitución siempre, cada vez que estudien, cada vez que hay clase, y esto no solamente una recomendación, si se quiere, metodológica, académica, sino también desde un punto de vista práctico. ¿Por qué? Porque realmente todo lo que vamos a preguntar y lo que vamos a enseñar en su inmensa mayoría está en la Constitución. Está en la Constitución, y si ustedes conocen el texto de la norma de la Constitución, muy difícilmente vayan a desaprobar o vayan a cometer un error en alguna de las consultas o de las preguntas que les podamos hacer. Y cuando digo tener la norma, es ir leyéndola y releyéndola. A veces, aunque ustedes dicen, yo ese artículo ya lo leí, ya sé lo que dice, saber, digamos, acostúmbrense, y sobre todo no hay seguramente ninguna norma en la cual los términos sean más precisos y más importantes que en teoría constitucional. Evidentemente, si ustedes van a hacer un estudio digamos, de los códigos, por ejemplo, y sobre todo el Código Civil, que tiene tantos artículos, digamos, no tiene mucho sentido recordar el contenido preciso de los términos de la norma, y con saber el contenido sustantivo es suficiente. En teoría constitucional no, aquí es importante conocer los términos precisos de la norma, porque ellos, no porque haya un afán digamos, ¿no? por parte de la cátedra de que ustedes repitan como loros de memoria lo que dice la Constitución, sino simplemente por la importancia que los conceptos y los términos tienen para el derecho constitucional. Entonces, reitero, acostúmbrense a tener la norma, a tener la Constitución, a leerla. Vamos a ir hablando, vamos a ir mencionando artículos. Siempre que mencione un artículo, si pueden, más allá de seguir la clase, es leerlo y releerlo y recontraleerlo, y de esa forma se va a ir grabando digamos, en la mente y grabándose a fuego, y en algunos casos seguramente para toda la vida. Así que bueno, vamos a ir comenzando, como les decía, primeramente con el primer punto, el primer pilar conceptual de esta bolilla 2.
como les decía, la primera cuestión está relacionada con lo que se considera como la democracia constitucional. Es decir, y dice, la doctrina de la democracia constitucional o el constitucionalismo une indisolublemente a la democracia y a la Constitución. No concibe una sin la otra. Reitero, la democracia constitucional implica vincular de forma indisoluble el concepto de constitución y democracia. Claramente, cuando ustedes analicen el punto 1, seguramente vamos a ver que hay diferentes tipos de constitución, de diferentes, escritas, no escritas, formales, no formales. Podemos ver diferentes antecedentes de constituciones e inclusive podemos concebir un sistema constitucional o un país que tenga una norma escrita constitucional, pero que no necesariamente adopte para sí, al menos muchas veces desde lo, digamos, no desde lo formal, sino desde lo práctico, un sistema constitucional, un sistema democrático. El constitucionalismo moderno, el constitucionalismo en sentido estricto, entiende que no podemos hablar de constitución democrática, de no poder hablar de constitucionalismo si no hablamos de un sistema democrático. Entonces, o dicho a contrario sensu, una constitución que formalmente establece un sistema democrático, pero en los hechos no, en rigor no estaríamos dentro de un constitucionalismo. Es pasar del análisis meramente formal de una constitución para meternos en la sustancia de la misma. Es decir, entender que para hablar de constitucionalismo no solamente estamos hablando de un sistema normativo formal, sino que estamos hablando también de una cuestión práctica, es decir, el ejercicio de un constitucionalismo democrático. Eso no quiere decir que, como puede suceder en algunos casos, nuestro país pueda circular en algún momento por, digamos, ¿no? O no haya podido circular en algún momento, como les decía, por momentos de un régimen no democrático, pero manteniendo formalmente el sistema constitucional. En otros no, directamente los gobiernos de facto lo que hacen es anular, digamos, ¿no? el sistema constitucional o la constitución, pero en otros casos manteniendo digamos, ¿no? formalmente la constitución, pero no ejerciendo en la práctica ya sea por disolución del Parlamento o del Poder Legislativo. Y eso nos lleva, obviamente, a analizar si estamos ante un sistema... Perdón, disculpen. No llegué a deshabitar. Un sistema democrático. Y eso podría llevar a analizar si algunos casos, inclusive contemporáneos o recientes de nuestra región, podemos hablar de Bolivia, podemos hablar de Paraguay, podemos hablar de Venezuela, algunos hasta podrían decir, hablar disculpen, mismo de Argentina, si nos encontramos ante un sistema de democracia constitucional. Bien, vamos avanzando. Cuando hablamos de democracia constitucional, digamos, esta cuestión nos lleva necesariamente a analizar el concepto de Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? El Estado de Derecho está caracterizado por, primero, poseer una finalidad personalista con base en el reconocimiento de la dignidad como un prius. Entonces, un segundo, por favor.
Bueno, Está muteado, profe. Profe, está silenciado. perdón. Disculpen. No, les decía, disculpen, gracias. Bien, Estado de Derecho, como les decía, está caracterizado en primer lugar por tener una finalidad personalista. Es decir, el Estado de Derecho tiene como objetivo central la protección de la persona y la dignidad humana. Entonces, un sistema constitucional democrático sería aquel en el cual la Constitución tenga como principal objetivo la protección de derechos y garantías individuales como el principal objetivo de la organización política del Estado. En segundo lugar, o sea, primero, el fin personalista, es decir, el objetivo de la protección de la dignidad humana digamos, como prioridad. En segundo lugar, está caracterizado el Estado de Derecho por medios genéricos y principistas. Soberanía digamos, es decir, soberanía del pueblo e imperio de la ley. Estos son dos conceptos arraigados en el concepto de Estado de Derecho. En primer lugar, soberanía del pueblo, y en segundo lugar, imperio de la ley. Obviamente, soberanía del pueblo, y esto de aquí surge el concepto que van a estudiar en otra de las bolillas, es decir, la idea del poder constituyente. El poder constituyente, que genera, digamos, ¿no? la norma fundante, ya sea originario o derivado, es el que le da, digamos, ¿no? base fundacional y legitimidad, digamos, ¿no? al sistema constitucional y al Estado de Derecho. El pueblo, la soberanía del pueblo es la fuente digamos, ¿no? Suprema y única del sistema constitucional. Y en segundo lugar, el imperio de la ley. El imperio de la ley plantea justamente de que todas las personas y todas las instituciones del Estado se encuentran sometidas al imperio de la ley. Nadie está por encima de la ley, nadie está por encima de la norma, y esto justamente es una de las características fundamentales del Estado de Derecho. Aquellos sistemas en los cuales, más allá de lo formal, establezcan que ciertas personas puedan estar por encima de la norma, sea un monarca, sea un rey, sea por una prerrogativa de sangre, en principio, digamos, no estaríamos, estaría faltando esa característica del imperio de la ley. Y por último, la tercera, digamos, característica del Estado de Derecho digamos, está determinada por la existencia de técnicas jurídicas determinadas. Técnicas jurídicas determinadas, es decir, en primer lugar, el principio de supremacía de la Constitución. En segundo lugar, la distinción entre poder constituyente y poder constituido. En tercer lugar, la legalidad administrativa. En cuarto lugar, el control de la actividad de los órganos estatales y, en último lugar, la alternancia en el gobierno. Lo reitero porque, de todas formas, estos son todas cuestiones que vamos a ir desarrollando a lo largo de la materia. No necesariamente conmigo, pero algunos sí y otros no. Reitero, técnicas jurídicas determinadas es el tercer pilar o el tercer aspecto o característica del Estado de Derecho. Y dentro de esas técnicas jurídicas determinadas encontramos, primero, el principio de supremacía de la Constitución. Segundo, distinción entre poder constituyente y poderes constituidos. En tercer lugar, legalidad administrativa. En cuarto lugar, control de la actividad de los órganos estatales. Y por último, la alternancia en el gobierno. Estas técnicas jurídicas determinadas hacen... estos principios hacen a la existencia de un Estado de Derecho. Todas estas cuestiones que está bien que por ahora se limiten quizás a apuntarlas, a señalarlas, pero a lo largo del desarrollo de la materia, todas estas
temas les van a volver, las vamos a seguir, y seguramente con el avanzar del estudio de la materia, muchas de estas cuestiones van a empezar a tener sentido, y como les decía, sobre todo se les van a empezar a grabar, y a formar parte un poco del conocimiento jurídico, político, hacia adelante. Bien, entonces, Estado de Derecho, como dijimos, tiene esas tres características que señalamos. Entonces, digamos, la tercera cuestión, digamos, o el tercer aspecto, digamos, también relacionado con la democracia constitucional, es lo que se denomina como la defensa del orden constitucional. ¿Qué es esto de la defensa del orden constitucional? Bueno, ahora lo vamos a ver en detalle, pero principalmente, digamos, otro elemento que está, digamos, directamente relacionado con el concepto de democracia constitucional, justamente tiene que ver con la existencia de un sistema de defensa del orden constitucional. Son mecanismos constitucionales que tienen como objetivo preservar el orden constitucional. Justamente esto desde la lamentable y recurrente situaciones de atentados o de rupturas del orden constitucional. Y aquí o sea, lo podemos analizar en relación con cualquiera de los antecedentes del derecho comparado o, sin ir más lejos, en nuestra historia constitucional. Justamente nosotros tenemos una constitución originaria de 1853 que establece las bases fundacionales del sistema constitucional argentino y del orden y de un sistema federal. Y esa constitución, que aún sigue vigente, con algunas reformas, a lo largo de la historia ha sido violentada, ha sido ninguneada o ha sido apartada por gobiernos de facto. Y justamente a raíz de ello es que la Constitución progresivamente se fue generando como, vendría a ser como mecanismos de inmunidad frente a los ataques al orden constitucional. Nos fuimos como generando defensas de nuestro sistema. El primer señalamiento de nuestra Constitución relacionado con la defensa del orden constitucional lo encontramos en el artículo 22 originario, que establecía ya nuestra Constitución originaria de Alberti. Artículo 22, segunda parte, dice: toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuyan los poderes del pueblo y peticione en nombre de ese, comete delito de sedición. O sea, ¿de qué forma establece un primer mecanismo de defensa del orden constitucional? Bueno, justamente criminalizando, haciendo delictivo cualquier acción, fuerza armada o reunión de personas que, como les decía, se atribuya derechos del pueblo o peticione a nombre de este. Es decir, funciones que están reservadas de forma privativa y exclusiva, como vimos anteriormente, a la democracia constitucional, al sistema constitucional. Ahora bien, más allá de esto, y justamente a raíz de probablemente las reiteradas irrupciones del orden constitucional en nuestra historia y quizás de la década pasada, y es que la última reforma de la Constitución del año 94 introduce digamos, una norma, una nueva norma, o mejor dicho, un nuevo mecanismo de defensa para reforzar, para hacer más
para darle más fuerza normativa, más fuerza política, la defensa del orden constitucional. Y eso lo encontramos en el artículo 36. Señala, esta Constitución, dice, mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Entonces, primera idea que es importante, y es, aunque un grupo de personas o un sistema o un gobierno de facto o cualquiera que atentare contra el orden constitucional, aunque formalmente declare y se apartara de la misma, dice, el sistema constitucional mantiene su imperio, mantiene su vigencia. Es decir, digamos, no se puede anular, no se puede abolir el orden constitucional, ni siquiera por un acto de fuerza. O sea, se podría hacer, obviamente, desde lo fáctico, pero jurídicamente y políticamente ese atentado al orden constitucional deberá tarde o temprano responder frente al orden constitucional. No podrá alegar el hecho de que la Constitución no se encontraba vigente. Continúa artículo 36 señalando, dice, estos actos, dice, obviamente los actos de fuerza, ¿no?, contra el orden constitucional, serán insanablemente nulos. Entonces, primero, le priva de efectos jurídicos válidos a cualquier acto, insanablemente nulos. No permite ningún tipo de legitimidad normativa ni política a los actos de fuerza contra el orden constitucional. Dice, sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el artículo 29, dice, inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas. Es decir, refuerza no solamente, digamos, ¿no?, el carácter delictivo de las acciones contra el orden constitucional, sino que además plantea, digamos, ¿no?, aclara que, por un lado, estableciendo una inhabilitación para ejercer cargos públicos, y por otro lado, digamos, excluye a sus autores beneficios del indulto y conmutación de penas. Esto ha generado en algún punto algunas discusiones, por ejemplo, cuando algunas militares que realizaron alzamientos, por ejemplo, estoy pensando en Aldo Rico, por ejemplo, que en un principio realizó un atentado contra el orden constitucional y luego, digamos, participó democráticamente, o al menos dentro de un partido político, creando un partido político, y se cuestionaba justamente si él, legítimamente, si alguien que en algún momento comete un atentado contra el orden constitucional puede o no postularse y ser electo inclusive libremente por el pueblo. Bueno, acá entramos en un terreno bastante... sí, acá me pregunta Mario Luis luego, sí. Bueno, sí, es así. Digamos, estuvo en la Constituyente, si mal no recuerdo, Aldo Rico. Fue diputado, estuvo... pero bueno, aquí entramos entre lo normativo y lo fáctico. Y creo que en algún punto tenemos que ir aprendiendo un poco de este pasado tan ridículo en algunos casos de nuestra historia constitucional. Bien, dice, además, dice el artículo 36, tendrán las mismas sanciones quienes, como consecuencia de esos actos, usurparen funciones previstas para las autoridades de esta Constitución o la de las provincias, los que responderán civil y penalmente de sus actos. Las acciones respectivas serán imprescriptibles. Otra cuestión, otro concepto que establece, algo que también implica un apartamiento de la regla, la regla tanto del derecho penal como de todo orden sancionatorio, y es la prescripción de las penas y de las sanciones. Y dice, todos los ciudadanos que tienen derecho, además plantea, todos los ciudadanos tienen derecho de resistencia contra quienes ejecutaran los actos de fuerzas enunciados en este artículo.
Es decir, establece como también un deber, digamos, un derecho de los ciudadanos a resistirse, sin aclarar, obviamente, si eso implica el uso de la violencia. Dice, y punto seguido dice, atentará a sí mismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos. El Congreso sancionará una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función. Aquí la Constitución establece un concepto cuanto menos polémico, porque es como que también considera como una especie de ruptura de orden constitucional aquellos actos, digamos, habla de delito doloso contra el Estado que lleve un enriquecimiento. Esto no significa que un acto de corrupción per se implica, digamos, ¿no? digamos, una ruptura del orden constitucional. Habla de delito doloso, tiene que ser, digamos, ¿no? un acto de corrupción de una gravedad extrema, pero bueno, también introduce, digamos, ¿no? y esto sí fue desarrollado por una ley del Congreso, lo que se denomina como la ley sobre ética pública, y también un poco toda una parte nueva del Código Penal que establece el delito de enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos. Un tema muy complejo porque lamentablemente nuestra historia, sin distinción de bandos ni de partidos políticos, nos trae graves sospechas, cuanto menos de situaciones de enriquecimiento ilícito sistemático por parte de funcionarios, inclusive de altísimo rango. Pero bueno, más allá de la letra muerta de la Constitución, somos conscientes que la Constitución lo que fija son estándares éticos y normativos, pero que solamente pueden ser ejecutados o implementados en la medida que existan ciertos consensos y apoyo ciudadano. Bien. Bueno, Doctor, básicamente, sí, sí, ¿puedo por hacer una supuesto. consulta? Sí, por supuesto, sí. Hay un cuadro en el libro de Jiménez donde dice que el artículo 36 tiene dos características. La Sí, primera parte dice que es una característica de declaración y la segunda parte de deberes. ¿Dónde sí. empieza uno y dónde termina el otro? En los párrafos del código. Del Bien, libro. entiendo que los deberes, digamos, están relacionados justamente con aquello que son, digamos, ¿no? La función pública. Vendría a ser donde empieza el punto y se atentará a sí mismo contra el sistema democrático quien incurriere de delito doloso contra el Estado. Es decir, la primera parte está relacionada más contra los actos de fuerza, con los actos de facto, con los actos externos al sistema constitucional, y la segunda parte estaría más enfocado hacia la idea de la ruptura de un orden constitucional sin, digamos, ¿no? la ruptura formal del sistema democrático. Es decir, la posibilidad de que, aún manteniendo formalmente la vigencia, digamos, el régimen constitucional o el sistema constitucional, se lleven adelante, o sea, actos digamos, dolosos y graves de corrupción por parte de los funcionarios públicos. Entiendo que esta segunda parte es la que está relacionada con los deberes que señala Jiménez en su capítulo. ¿Ok? Bien, muchísimas gracias. Bien. Bien, ¿qué más? Bueno, vamos ahora con esta segunda parte y vamos a reservar la tercera para la clase que viene. Dijimos que íbamos a hablar de democracia constitucional, recién ya hablamos. Dijimos que íbamos a hablar de características del Estado constitucional argentino y dijimos que íbamos a hablar de la relación entre Estado e Iglesia. Bueno, esta tercera cuestión la vamos a reservar para la clase próxima. Ahora nos vamos a abocar a la segunda cuestión, es decir, las características del Estado constitucional argentino. El artículo 1 de la Constitución dice: la nación adopta para su gobierno la forma representativa republicana
federal, según establece la presente Constitución. O sea que en este primer artículo tenemos las tres palabras, los tres conceptos, los tres pilares que caracterizan al sistema constitucional argentino. Habla de sistema representativo, primera cuestión; segundo, sistema republicano; y tercero, sistema federal. Vayamos a desgranar estos tres conceptos que se encuentran, insisto, bueno, expresamente señalados en el artículo 1, la primer enunciado, como comienza nuestro sistema constitucional. El concepto de representatividad, o la característica de forma de gobierno representativa, la encontramos principalmente en el artículo 22, la primera parte, dice que el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Establece el concepto de representatividad. Es decir, si bien en el pueblo, la soberanía recae en el pueblo, y el pueblo es quien tiene tanto el poder constituyente, el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes. Nosotros delegamos en representantes políticos de nuestro Estado tanto la deliberación como el ejercicio del gobierno, tanto la creación de la norma como la ejecución de la misma. El gobierno no gobierna ni delibera, sino por medio de sus representantes. Y dice, y autoridades creadas por esta Constitución. Ojo, autoridades creadas por esta Constitución. Nosotros, como les decía, la Constitución tiene dos grandes partes, una parte dogmática y una parte orgánica. ¿Por qué? Porque en la parte dogmática, la Constitución principalmente establece los principios, los derechos y libertades individuales y los principios pero la segunda parte establece las bases orgánicas de organización del orden político y del ejercicio del poder político del Estado. Establece cómo se va a llevar adelante el ejercicio del poder público y cómo se va a controlar el mismo. Entonces es muy importante, como les decía, que esos representantes lo hagan conforme a las autoridades creadas por el sistema constitucional. La reforma del 94 introduce, a pesar de esto, a pesar de que al principio nosotros seguimos en un sistema de democracia representativa, o de forma de gobierno representativa, lo cierto es que la reforma del 94 matiza un poco este sistema de representatividad, introduciendo modalidades de democracia semidirecta, es decir, democracia semidirecta, como lo son la iniciativa popular, el artículo 39, y la consulta popular. Es decir, introduce dos instituciones que estarían un poco, acá, digamos, de forma intermedia. ¿Por qué? Porque le da, obviamente con muchos matices, los cuales lo vamos a ir a ver, dos funciones que hasta el año 94 estaban de forma privativa reservadas a las autoridades creadas por la Constitución, al pueblo. ¿Cómo lo hace? A través de la iniciativa popular, es decir, le va a permitir al pueblo la iniciativa legislativa, es decir, proponer al Poder Legislativo una ley, por ejemplo, ya lo vamos a ver, y también la consulta popular, es decir, el hecho de que el poder político le consulte al pueblo, y el pueblo decida, cuando en principio el que tanto la creación de normas como la decisión política, la ejecución, poder ejecutivo, poder legislativo, funciones que estaban privativamente, digamos, reservadas a las autoridades constitucionales. Nuestro sistema, igual estas instituciones lamentablemente perdón, no se han utilizado mucho, no es que no se hayan utilizado, pero poco. Otros sistemas constitucionales, quizás de estados más pequeños o menos complejos, han implementado mucho más tanto la consulta popular, los referéndums,
que en Argentina, digamos, ¿no? Pero bueno, no deja de ser, digamos, ¿no? un Doctor, avance. Sí. ahora puede ser que el mes que viene en Chile se va a hacer una consulta de este tipo que está planteando Eh, en relación a la propuesta de constitución de Piñera. ¿Puede ser ah, que es una consulta popular lo que se va a hacer ahora el mes que viene? no lo sabía, no estaba al tanto. ¿Eh? Sí sé, y esto, no sé si alguno de ustedes es ciudadano italiano, pero bueno, a mí, de hecho, la semana pasada me llegó a mi domicilio, digamos, como ciudadano italiano, la posibilidad de votar en consulta popular la reforma de un artículo de la Constitución. Y eso es sometido a referéndum constitucional del pueblo, no solamente del pueblo italiano, sino hasta de aquellos italianos que viven en el exterior. Entonces, como les decía, esto sí, pero bueno, la verdad que no me voy a informar, Silvina, ¿no? La que me comentaste, me voy a informar para la clase que viene, porque me parece, más allá me parece importante, continuamente, a ver, sistema constitucional tiene que ver con el orden del ejercicio del poder político. Esto quiere decir que ustedes abren un diario o un portal de algún diario y prácticamente van a encontrar cuestiones de derecho constitucional todo el tiempo. Y esto es muy saludable, que vayamos relacionando los conceptos teóricos que estamos relacionando con la práctica. Es muy saludable porque además fija conceptos. Bien, analizamos la cuestión de la representatividad. El segundo pilar que habíamos mencionado, que habla el artículo 1, es de la forma republicana. La forma republicana de gobierno establece básicamente, digamos, bajo tres características. Primero, división de poderes, periodicidad de los mandatos y publicidad de los actos de gobierno. Reitero, primero, división de poderes, esto es lo que digamos, diferencia un sistema republicano de un sistema monárquico, por ejemplo, donde muchas veces, en algunos casos, el monarca monopoliza tanto el poder legislativo, ejecutivo como judicial. Nuestro sistema constitucional republicano, ya lo vamos a ver en la parte dogma, en la segunda parte, rigurosamente, perdón, y meticulosamente regula y controla, o sea, desmembra el poder del Estado. Dice Villar Campos que se habla de poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, pero en realidad el poder del Estado es uno solo, lo que sí está dividido, está fragmentado, justamente para que ese ejercicio del poder no sea abusivo. Nosotros vamos a ver en la segunda parte que no solamente tenemos un sistema que divide el poder en tres, sino que además de dividirlo, establece un sistema de control recíproco. Vamos a ver en la segunda parte que el Poder Legislativo controla el Poder Judicial, que el Poder Judicial controla el Poder Ejecutivo, que el Poder Ejecutivo controla el Legislativo y después y viceversa. Se establecen perdón, a través de diferentes mecanismos constitucionales control recíproco de los poderes. No solamente se divide, sino que establece sistema de control recíproco de poderes. Entonces, primera característica de la forma republicana, división de poderes. Segunda, periodicidad del mandato. Y esto es algo que en algunos de los casos lleva a pensar si algunos regímenes que, aunque sean desde lo formal democráticos o se autoproclamen como repúblicas, digamos, lo son en la medida en la cual no existe una renovación o una periodicidad del ejercicio del poder. Pero, por lo cual, periodicidad de los mandatos, es decir, el hecho de que el poder político tiene que tener una caducidad, para que hablamos de un sistema republicano. No solamente tiene que haber, sino tiene que haber una caducidad. Y por último, la publicidad de los actos de gobierno también es fundamental para un sistema republicano. Es decir, los actos de gobierno deben ser públicos. De hecho, digamos, la fuente concreta de publicidad de los actos de gobierno, ¿saben cuál es? ¿Alguno tiene idea de cuál es el sistema de publicidad de los actos de gobierno? ¿El boletín oficial? Correcto.
boletín oficial. Muchas veces nos enteramos hasta de los actos administrativos. Claro, hay que publicarlos en el boletín oficial. No solamente las leyes, también los actos administrativos de gobierno, hasta la asignación de presupuestos y demás. Tienen que ser publicados en el boletín oficial y eso les da una publicidad formal frente al pueblo. Bien, y por último, ya con esto vamos a terminar con la clase de hoy, hablamos de la forma federal. De esto vamos a dar solamente un pantallazo porque la cuestión del federalismo lo van a estudiar, hay una bolilla, o dos creo, si no me equivoco, que están relacionadas justamente con desmembrar las características del sistema federal argentino. La forma federal de Estado implica como una modalidad de relación entre el poder y el territorio. Es decir, el sistema federal plantea una relación entre el poder y el territorio. Cómo se descentraliza, digamos, ¿no?, el ejercicio del poder en un territorio determinado. Coexisten un orden federal que detenta con exclusividad la soberanía y el carácter de sujeto del derecho internacional con una serie indeterminada de diversos órdenes, los estaduales o provinciales. El sistema federal, como les decía, plantea la existencia de al menos dos órdenes, un orden provincial y un orden federal. Hay como una especie de sistema dual, a diferencia de lo que implica un sistema unitario. Ustedes vamos a estudiar cuando vean federalismo que, digamos, la característica federal del Estado argentino simplemente obedece a una elección que se llevó adelante en su momento por nuestro poder constituyente originario. Pero bueno, de hecho, si nosotros analizamos nuestra región latinoamericana, vamos a encontrar países que adoptan un sistema unitario y países que adoptan un sistema federal. Esto obedece exclusivamente a una elección, como les decía, del sistema constitucional. Por lo general, no siempre, pero por lo general, digamos, ¿no?, aquellos países con grandes territorios justamente suelen adoptar un sistema federal. Si ustedes analizan, por ejemplo, de norte a sur, Canadá, Estados Unidos y México, 3 modelos federales, y en Sudamérica, Brasil y Argentina como los dos grandes paradigmas o los dos grandes territorios sudamericanos que adoptan un sistema federal. Y después tenemos Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, países que adoptan un sistema unitario. Es decir, un poder central y una descentralización administrativa. Pero el poder es unitario. El sistema federal, el poder se desdobla. Es dual. Hay un orden federal y un orden provincial. Esto no significa que se superpongan. No se superponen, se desdobla. Por lo cual, obviamente, vamos a tener, digamos, unas potestades del ejercicio de poder que las va a asumir el gobierno federal y otras que las va a asumir las provincias. Y obviamente vamos a tener un montón de situaciones digamos, de grises o de difícil determinación de si el ejercicio del poder pertenece a un orden nacional o federal o a un orden provincial. Pero, como les decía, el sistema federal es digamos, una característica del Estado constitucional argentino, es una elección que se llevó a cabo en su momento, como les decía, por el poder constituyente originario, y de hecho, algunos constitucionalistas, algunos autores, por ejemplo el caso de Villar Campos, sostienen que la elección del sistema federal argentino es un contenido pétreo. ¿Qué significa eso? Que es inmodificable. Esto el doctor Jiménez lo cuestiona, el doctor Jiménez no entiende que haya cláusulas pétreas, o sea, luego seguramente lo va a desarrollar el doctor Jiménez de forma concreta, y si no lo puede analizar en su libro, pero
pero bueno, digamos, simplemente para saber que nuestro sistema constitucional adopta, como les decía, esta forma federal de gobierno. Eso sin perjuicio, como les decían, si ustedes hacen un repaso de nuestra historia, y sobre todo desde lo que fue la declaración de independencia hasta la adopción de la Constitución. Nosotros, la Revolución de Mayo fue en 1810, y la Declaración de Independencia en 1816, y la Constitución es de 1853. O sea, transcurrieron un montón de años previamente desde que nos constituimos, como nos independizamos del Reino de España, hasta que constituimos nuestro sistema constitucional. En ese transcurso hubo una gran disputa política y militar inclusive entre los unitarios y federales, donde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, o mejor dicho, la capital federal, Buenos Aires siempre, desde su poder político y desde su lugar estratégico como puerto del Estado argentino, siempre ejerció esa tendencia unitaria a centralizar el poder, y el resto de las provincias abocando por un sistema federal que garantizara, como les decía, la independencia y la autonomía de las regiones. Bien, bueno, bien, a ver, antes de terminar, vamos a ver un poco los mensajes. Algo fue convencional, hasta Bussi fue, sí. Aldo Rico se sublevó, pero llegó algo más. ¿En Italia el referéndum es para votar por la necesidad de reforma? Sí, sí. No, el tema depende de cada sistema, de cada país. Por lo general, los referéndums no son vinculantes, es decir, no son obligatorios. Pero bueno, es muy difícil que un poder político haga una consulta popular al pueblo y después no respete la voluntad del pueblo. El costo político es muy alto, pero muchas veces no es vinculante. Pero bueno, sí, en realidad en Italia no, acá la persona, Mauricio, me pregunta la necesidad de reforma. Ojo, en realidad en Italia lo que se plantea es si se quiere reformar, porque ya se plantea, de hecho la consulta viene con la nueva redacción del artículo. Entonces, más que la necesidad es si se quiere o no reformar la Constitución de una determinada forma. Y digo esto porque luego cuando vean, no sé si ya empezaron a ver reforma de la Constitución, digamos, cuando veamos el modelo de reforma de Constitución que establece nuestro sistema constitucional, es muy particular y se diferencia en general de la mayoría, porque nosotros tenemos, digamos, un sistema rígido en el cual el poder legislativo, es decir, el poder constituido, declara la necesidad de reforma, pero no puede elaborar la reforma de la Constitución. Declara la necesidad de reforma, y esa necesidad de reforma lo que hace es, digamos, convoca al poder constituyente, derivado en este caso, una convencional constituyente, para que aborde y trabaje sobre el contenido normativo de la reforma de la Constitución. Por eso hago la aclaración. ¿Ok? Reforma de baja cantidad de legisladores, voto por sí o por no. Bien. Bueno, nada más por hoy. Bueno, gracias por la paciencia. Les vuelvo a reiterar que nos convoco todos los días martes a las 20 horas por este mismo canal. ¿Ok? Y seguimos en contacto. Les agradezco a todos y todas por la atención y que tengan buenas noches. Adiós. Hasta la próxima. Gracias. Chao. Buenas noches. Chao, Chao, gente. chao. Chao. Gracias. Chao. Chao.